Bienvenidos todos. Buenos días para algunos y buenas tardes para otros, porque tenemos asistentes tanto de Europa como de América. Esperemos que durante este webinar tengamos toda suerte de que nos molesten poco y podamos aprovechar al máximo el espacio. Para los viejos conocidos que ya veo por el chat, un abrazo muy fuerte a todos. Para los nuevos me presento. Mi nombre es Óscar García. Pertenezco al equipo técnico de Opla Software para América, en especial en Colombia y en México, que es donde Opla Software tiene oficinas. La idea de este webinar o esta presentación de Yugabyte es que parte del compromiso de Opla es no quedarnos solo en nuestro portfolio de soluciones que tenemos, sino que cuando hay un nuevo reto o hay algo que tienen que solucionar los equipos de arquitectura, ¿vale? Poder buscar esa solución, hacer ese análisis y diagnóstico y poder llevar esas nuevas soluciones más innovadoras al mercado. Entonces, bueno, para todos no es una novedad, ¿vale? Sí que cada vez nos piden más que los ambientes sean distribuidos, que sean activo-activo, tener una alta transaccionalidad y una alta resiliencia de los sistemas. Y de ahí vino la búsqueda de Yugabyte. Yugabyte nos permite tener bases de datos Postgres, ¿vale? En modo activo-activo, ¿vale? Con una arquitectura muy distribuida y que nos permite también mucha flexibilidad en el escalado horizontal y vertical sin aumentar en exceso la complejidad. Entonces, durante aproximadamente un año, si no me corrige Luis, hemos estado validando la solución, hemos tenido muy buenos resultados y el día de hoy queríamos que todos tuvieran la oportunidad de conocer un poco más en profundidad Yugabyte con la gran colaboración de Luis Carrasco, que es parte del equipo de Yuga, que nos va a hacer una introducción y después una demostración de cómo funciona la solución. Antes de darle paso a Luis, comentaros dos cosas. La primera, esta sesión va a ser grabada. Si quieren recibir la grabación, es importante que estén registrados en la web que publicó Opla del webinar, ¿vale? Les dejo en el chat el enlace. Y por otro lado, para hacer más ordenada la presentación, en Google, en la sección abajo a la derecha, hay un icono que es un triángulo, un cuadrado y un círculo, ¿vale? Que tiene una sección de preguntas y respuestas. Entonces, les pediría, por favor, que pusieran ahí sus preguntas y al final de la demostración, yo o alguno de mis colaboradores se encargan de pasarle las preguntas a Luis de una manera ordenada. Entonces, bueno, de nuevo, agradecerles a todos la asistencia y Luis, un placer. Cuando quieras empezar, estamos aquí todos para escucharte. Ok, bueno, muchas gracias, Óscar. Gracias por el intro. Gracias a todos por su tiempo y por participar en este webinar. Y también un agradecimiento, desde luego, al equipo de Hopla, que nos permite colaborar en conjunto para hacer esta presentación y, pues, sobre todo, para traer soluciones innovadoras a todos nuestros clientes, ¿no? En conjunto. Bueno, como Óscar ya lo comentó, mi nombre es Luis Carrasco, soy ingeniero de soluciones en Yugabyte y estoy aquí para platicarles muy brevemente sobre la importancia de considerar una base de datos distribuida para las aplicaciones de inteligencia artificial generativa. ¿Por qué escogimos este tema? Bueno, la realidad es que es un tema que es tendencia hoy en día. No sé si se han fijado, pero en LinkedIn lo que están haciendo ahora es poner el hashtag DeepSeek y después hablan de un tema completamente diferente, ¿no? Solo para captar la atención de los que atienden o de los que ven LinkedIn y, bueno, una vez que tienen la atención,
pues puedan hablar de algo completamente diferente. Este no es el caso, vamos a hablar un poquito de por qué es importante realmente una base de datos distribuida para este tipo de aplicaciones, ¿no? Y bueno, dicho esto, quiero empezar hablando de dos hechos importantes que están relacionados. El primero es que Postgres, como base de datos, pues continúa evolucionando en el panorama de las bases de datos, más allá de los casos de uso tradicionales. Su rico ecosistema de extensiones y soluciones derivadas, pues ha convertido a Postgres en una fuerza formidable y recientemente también ha incursionado en el área de inteligencia artificial generativa. Y las razones por las que Postgres continúa evolucionando es porque es una base de datos madura y ampliamente probada. Tiene un ecosistema muy amplio y es muy extensible, precisamente a través de las extensiones de Postgres. Y bueno, sabemos que es una base de datos de código abierto en la que la comunidad participa, ¿no? Entonces, como pueden ver en el gráfico, Postgres ha ido evolucionando y ha ido ganando popularidad comparado con otras bases de datos, como por ejemplo Oracle, que casi todo el mundo conoce, y ha ido creciendo y sigue creciendo en popularidad en la comunidad de desarrollo. El otro factor importante, y todo esto otra vez está basado en datos, no es algo que yo me saqué de la mano, está basado en encuestas, está basado en investigaciones que hacen precisamente organizaciones como DB Engines o como Gartner, etcétera, ¿no? PGVector se ha convertido en una extensión fundamental para las aplicaciones de inteligencia artificial que desean utilizar Postgres como una base de datos vectorial. En resumen, PGVector agrega un nuevo tipo de datos, operadores e índices para trabajar con datos vectorizados o vectoriales, que también los conocemos como embeddings en Postgres. Esto le permite utilizar la base de datos para búsquedas de similitud sobre esos embeddings. Entonces, prácticamente no tienes que cambiarte a otra base de datos, puedes seguir utilizando Postgres utilizando a través de la extensión PGVector, ¿no? Y PGVector, como podemos ver en las estadísticas de las estrellas en GitHub, pues también ha ganado bastante popularidad a partir del 2023. Ok, dicho esto, quiero hablar un poco sobre lo que es RAG, por sus siglas en inglés, Retrieval Augmented Generation, que son las bases de datos vectoriales e índices vectoriales y dónde encajan. Con la popularidad de ChatGPT, todos tienen algo que preguntar regularmente. Así que puedes hacer una pregunta como, por ejemplo, ¿sabes en qué club jugó Cristiano Ronaldo en el periodo del 2023 al 2024? Y bueno, como tenemos aquí mucha gente de España, seguramente lo sabrán sin ni siquiera ir a preguntar a ChatGPT, pero es una situación hipotética, ¿no? Entonces, supongamos que ChatGPT solo estuvo entrenado hasta el 2021, así que no podría responder esa pregunta, ¿cierto? Podría responder casi todo antes del 2021, pero no podría responder esa pregunta específica. Obviamente ese no es el caso al día de hoy, pero considerando esta situación hipotética, ChatGPT no podría responder si no tiene el contexto. Entonces, es ahí donde las bases de datos vectoriales entran en juego. Si no se tiene el contexto, se puede buscar en algún lugar. Muy posiblemente ese contexto esté en una base de datos vectorial. Es decir, se podría mirar ese contexto y compararse con el modelo de embeddings y sus índices para proporcionar un conjunto de fragmentos relevantes. A su vez, ese conjunto de fragmentos relevantes o ese conjunto de información se puede generar suficiente contexto como para que el LLM, por sus siglas en inglés, Large Language Model, pueda tomarlo y obtener una respuesta. Como por ejemplo, responder que Cristiano Ronaldo jugó en el Al-Nassr de la Saudi Pro League durante la temporada 2023-2024 y que se incorporó al club en diciembre del 2022 tras dejar el Manchester United. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, si vemos el slide que estamos presentando actualmente, imaginemos que hay un montón de documentos y esos documentos son procesados por un modelo de embeddings. Hoy en día hay muchos modelos de embeddings, hay uno de Amazon, hay uno de Google, tenemos OpenAI. Entonces, este modelo de embeddings procesa esos documentos y digamos que genera un montón de números mágicos. Esos números mágicos llamados embeddings son entonces almacenados en una base de datos vectorial. ¿Sí? Esto sería como el flujo inicial de todo lo que sucede en RAG y en una base de datos vectorial. Entonces, en otro flujo separado,
posteriormente llega una consulta, que es el paso 3 que estamos viendo en el slide, y esa consulta pasa por el mismo modelo de embeddings y se obtiene otro conjunto de números mágicos. Y esa consulta hace una búsqueda de similitud entre los números mágicos de la pregunta o de la consulta y lo que está almacenado en la base de datos vectorial. Prácticamente, qué tan similares son esos vectores, ¿no? Eso, pues obviamente da como resultado otro conjunto de documentos más pequeño, que a su vez alimenta el modelo de lenguaje, el LLM, y entonces el LLM da la respuesta basándose en el contexto que se proporcionó. Y bueno, en un nivel muy alto, esto fue prácticamente un 101 de cómo funciona RAG y las bases de datos vectoriales. Habiendo explicado esto, como les dije, a muy alto nivel, cómo funciona RAG, y conforme más a menudo se utilicen bases de datos vectoriales no distribuidas, con más frecuencia se van a escuchar los siguientes desafíos o problemas. Problemas de escalabilidad y desempeño, problemas de alta disponibilidad y problemas de privacidad de datos. Y las principales razones de estos problemas es que tanto los embeddings como las operaciones de búsqueda de similitud son operaciones intensivas que demandan muchos recursos, tanto de CPU como de memoria y de almacenamiento, ¿sí? Por otro lado, pues tenemos las problemáticas de negocio, cumplir con ciertos SLAs o cumplir con las regulaciones gubernamentales, que aunque hoy en día nadie va a morir si tenemos o no respuesta a la pregunta de en qué club jugó Cristiano Ronaldo, a medida que el uso de las aplicaciones de inteligencia artificial generativa se incrementan, pues obviamente los casos de uso van a ser más críticos y más regulados. Si ustedes desean ver el artículo completo, pues pueden escanear el QR que tienen en la parte inferior derecha de su pantalla y eso los va a llevar a un blog que contiene todo el artículo completo sobre las problemáticas que resuelve una base de datos distribuida. Ok. Bueno, dada esta problemática y dado estas situaciones, es cuando una base de datos distribuida como Yugabyte agrega valor a la solución, ¿sí? Desde que Yugabyte es compatible con Postgres, pues entonces también es compatible con la extensión piggyvector. Y un punto interesante de esta compatibilidad con Postgres y de la compatibilidad con piggyvector, como lo decía en un inicio, es que no tienes que engancharte o hacer lock-in con una base de datos de nicho de mercado que sea una base de datos exclusivamente vectorial, sino que tienes una base de datos que es relacional, que es Postgres, y una base de datos que es vectorial, que es Postgres a través de la extensión de piggyvector. Entonces, tú puedes cubrir diferentes casos de uso con una misma solución, ¿no? Y al final también reducir tu total cost of ownership. En las bases de datos distribuidas, el autoparticionamiento es algo básico y el autoparticionamiento prácticamente se utiliza para alcanzar la escalabilidad y por ende el alto desempeño. Entonces, al estar en Yugabyte, la extensión piggyvector hereda esas mismas características, así como también las características de alta disponibilidad y geoparticionamiento, que nos permiten abordar los problemas que anteriormente mencionamos, como son regulaciones gubernamentales o casos de uso, inclusive casos de uso de baja latencia por región. Ok, pero para ir a los detalles y para ir a cosas más objetivas, ¿qué es lo que se puede hacer hoy en día con piggyvector en YugabyteDB? Y cuando digo hoy en día es en el sentido de que esta iniciativa está aún en desarrollo, es decir, hay más funcionalidades planeadas a futuro para esta extensión. No es aquí donde termina, esto es lo que tenemos al día de hoy, pero es una iniciativa que continúa desarrollándose. Bueno, hoy por hoy, lo que puedes hacer en Yugabyte es, puedes crear tablas con columnas vectoriales, ¿sí? Que prácticamente es tener una base de datos vectorial. Puedes crear índices vectoriales con diferentes funciones de distancia. Y esas funciones de distancia, hoy en día lo que tenemos es HNSW, por sus siglas en inglés, Hierarchical Navigable Small Words, que es prácticamente lo que están viendo en la parte superior izquierda de su pantalla. Es una serie de capas que se conocen como pequeños mundos, y esos pequeños mundos no es otra cosa más que unos grafos, que son los índices vectoriales, y esos grafos
pues se van incrementando en el detalle de información conforme pasa de una capa a otra. También puedes cargar datos. Hoy en día, piggyvector no permite generar embeddings, ya que la generación de embeddings realmente es una función del modelo de embeddings y no de la base de datos. Pero durante el demo vamos a ver un, digamos, workaround interesante de cómo podemos inclusive crear los embeddings dentro de la base de datos y así tener un pipeline más completo de todo el proceso en la misma base de datos, que en este caso es Yugabyte. Y bueno, finalmente, obviamente también lo que puedes hacer, que si no pudieras hacer esto, entonces todo lo demás no tendría sentido, es realizar búsquedas de similitud en la base de datos vectorial. Ok. Bueno, sin entrar mucho al detalle de la arquitectura de esta solución, de la parte de vectores, índices vectoriales en Yugabyte, quiero mencionarles 5 puntos que considero importantes. Y si ustedes desean ver todo el detalle del diseño y la documentación, igualmente pueden escanear ese código QR que está en la parte superior izquierda de su pantalla, y eso los va a llevar a nuestro repositorio de GitHub, en donde está toda la documentación de esta parte de la solución, ¿no? Entonces, los requests a la base de datos vectorial llegan como cualquier otro request a una base de datos Postgres. Entonces, es compatible con Postgres. A través de la conexión de Postgres, haces tus consultas y bueno, eso va a la base de datos, ¿no? Al ser una base de datos distribuida, pues obviamente los datos están en los diferentes nodos, ¿no? Y los procesos de la base de datos están en los diferentes nodos de la base de datos. Como en este caso, por ejemplo, tenemos un T-Server 1, pero también tenemos un T-Server N, que prácticamente el T-Server pues es el que se hace cargo de hablar con la capa de almacenamiento. ¿Sí? Entonces, al ser una base de datos distribuida, pues obviamente puedes tener ejecuciones en paralelo y esto te permite aumentar el desempeño. Al ser una base de datos distribuida, las tablas están particionadas y están distribuidas a través de los diferentes nodos de la base de datos. Y para alcanzar el mismo desempeño en las consultas vectoriales, pues los índices vectoriales también están colocados junto con esa partición de la base de la tabla principal para un mejor desempeño. Eso es una solución que es extensible. Hoy en día estamos usando la función vsearch de la librería HNSW, pero al final, desde el punto de vista de la solución o de la arquitectura, pues esto es una caja negra, ¿no? Para nosotros. Es una librería que estamos utilizando o reutilizando. Entonces, el día de mañana, pues se pueden agregar más librerías de tal forma que se pueden tener otras funciones diferentes a vsearch. Y finalmente, bueno, como ya lo he mencionado, al ser una base de datos distribuida, pues tienes out of the box la funcionalidad de escalabilidad horizontal, simplemente agregando más nodos a la base de datos. Entonces, si el día de mañana tu solución crece en popularidad y tienes muchos usuarios y como ya lo dijimos, toda la parte de embeddings es muy demandante de recursos, pues tú simplemente puedes continuar escalando tu base de datos para soportar esa demanda de tus clientes, ¿no? Ok, esto es lo que tengo como parte de los slides, entonces quiero brincar al demo. El demo realmente es un demo muy corto en el que está pregrabado, entonces prácticamente les voy a ir narrando lo que sucede en el demo. Este demo está enfocado en las capacidades de las que hemos estado hablando en los slides anteriores. Entonces, déjenme traer la pantalla de la grabación, ponerla en pantalla completa. Un momento. Ok. Ok, bien. Ahí está en pantalla completa. Entonces, aquí estamos en Visual Studio para Postgres. Es un plugin para Visual Studio, pero realmente estamos conectados a una instancia de Yugabyte. Entonces, lo primero que vamos a ver en este demo es la creación de la extensión pgvector. Vamos a crear la extensión. No es nada del otro mundo. La extensión es creada. Y lo que vamos a hacer después es crear una tabla de artículos, digamos, de Wikipedia, que tiene diferentes columnas en la tabla. 2 de esas columnas, de hecho, son vectores de 1536 dimensiones.
Y lo que vamos a hacer después es crear un índice en esta tabla de artículos usando precisamente la función HNSW en la columna de contenido, que es una columna de vector. ¿Sí? Lo que vamos a hacer después es cargar información, como lo dijimos. Hoy en día pgvector no tiene la capacidad de generar embeddings. Entonces tenemos un archivo delimitado por comas en donde tenemos toda la información y la vamos a cargar en la base de datos. Hoy en día Visual Studio tampoco soporta el comando copy dentro del plugin de Postgres. Entonces, para ejecutar este comando lo vamos a hacer a través de la línea de comandos de Yugabyte, que es un cliente muy similar a PLSQL, que se llama YSQL SH. Entonces, vamos a ejecutar ese comando. Va a tomar algunos segundos. ¿Sí? Y una vez que esté cargada esa información, que prácticamente tiene una serie de títulos y contenido en texto y contenido también en vectores, vamos a empezar a hacer consultas en nuestra base de datos. Entonces, para hacer la primera consulta, que es una búsqueda de similitud con el vector de contenido, lo que vamos a hacer es generar un embedding en OpenAI usando la frase Pineapple Pizza. ¿Sí? Esa generación del embedding, lo que nos va a regresar, pues es esa serie de esos números mágicos, ¿no? Que es un conjunto de vectores, un array de vectores que nos regresó OpenAI. Y vamos a usar ese array de vectores para hacer una búsqueda de similitud contra nuestra tabla de artículos, ¿sí? Y lo vamos a limitar al top 10 de resultados. Entonces podemos ver que los títulos son diferentes y que el contenido, el texto es diferente, pero tienen alguna relación con Pineapple Pizza, o tienen la palabra pineapple, o tienen la palabra pizza. Podemos encontrar unos resultados extraños en donde vemos Hawaiian Punch y pie, y eso nos confirma que realmente no está haciendo una búsqueda sobre el texto, sino que está haciendo una búsqueda en la similitud de vectores, y de alguna forma encontró una similitud con esos vectores del Hawaiian Punch y del pie, y es por eso que los está regresando en este resultado. Lo que vamos a hacer ahora es ejecutar la misma consulta, pero con un explain. Y esto nos va a regresar el plan de ejecución que está utilizando Postgres para hacer esa consulta. Y como podemos ver, está usando el índice y está haciendo un index scan en la tabla de vectores usando el índice que se creó. Ahora vamos a tratar de deshabilitar el index scan y ejecutar de nuevo la consulta con explain, pero vemos que nuevamente está utilizando el index scan. Y la razón de esto puede ser que está habilitado el optimizador. Entonces, vamos a saltar este ejercicio por hoy. Pero como estamos en una base de datos relacional, vamos a ver que también podemos hacer otras cosas. Podemos hacer un simple delete o un simple update de los datos que tenemos. Por ejemplo, borrar alguno de los artículos a través del ID o actualizar otro de los artículos y actualizar su título, ¿no? Que en este caso es el artículo que estaba con el título de Pie. Ahora la cambiamos a Pineapple Pie, ¿sí? Entonces, si ejecutamos la misma consulta de similitud de vectores, podemos ver que el título fue correctamente actualizado, ¿no? Pero para hacerlo aún más interesante, como estamos en una base de datos relacional, que es Postgres, vamos a crear otra tabla, que es la tabla de autores, y va a tener una relación con los artículos a través del Article ID, ¿sí? Tenemos también ya unos datos precreados, entonces vamos a insertar ahí algunos autores de prueba. Y una vez que tenemos los autores de prueba, lo que vamos a hacer, pues, es ejecutar una consulta similar a la que vimos anteriormente, pero ahora como estamos en una base de datos relacional, pues vamos a hacer un join con la tabla de autores. Y esto me va a regresar el ID del autor, el título del artículo y el nombre de los autores para cada uno de los artículos. Si hago un explain sobre esa misma consulta, pues me voy a dar cuenta que el plan de ejecución está usando un index scan tanto para la tabla de autores en su primary key como el index scan para la tabla de artículos en la columna de contenido vectorial. ¿Sí? Y después hace un join entre ambas tablas a través del article ID. Entonces funciona como una base de datos relacional completamente. Pero no tenemos por qué detenernos ahí. Como les decía, vamos a hacerlo un poco más interesante y tratar de acomodar el pipeline completo
dentro de la base de datos. Y para esto vamos a crear otra extensión que es PL-Python. Y PL-Python lo que nos permite es crear funciones con código Python dentro de Postgres. Entonces, una vez que tenemos la extensión creada, vamos a crear una función que genera los embeddings. Y lo que hace es prácticamente código de Python que va y utiliza OpenAI basado en el texto que recibe como input la función y genera el embedding. Entonces, en lugar de manualmente ir yo a OpenAI, puedo correr desde mi base de datos la función con la frase Pineapple Pizza y me va a regresar ese conjunto de números mágicos que son los embeddings. Entonces, ahora puedo ejecutar mi query sin necesidad de poner todos los vectores. Puedo usar esa función, pasarle el texto de Pineapple Pizza y el resultado va a ser exactamente el mismo, sin necesidad de tener que estar copiando los embeddings desde OpenAI. Lo hace la función de Python que creamos anteriormente. Ok, vamos un poco más adelante. Vamos a crear una función que está también relacionada a un trigger, y ese trigger lo que va a hacer pues, es ejecutar la función de OpenAI para generar el embedding una vez que se insertan datos en la tabla de artículos. Es decir, yo puedo en línea insertar información en mi tabla de artículos y generar los embeddings tanto para el título como para el contenido. Es decir, si yo inserto un dato nuevo en artículos y después, como podemos ver, el ID que usamos fue 9999, y si yo ejecuto ese query, pues voy a ver que se generaron los vectores para ambos. Y si vuelvo a consultar si vuelvo a ejecutar la consulta de similitud, pues lo que voy a ver es que ese resultado ya aparece también ahí, y lo que nos dice es que el contenido es que Yugabyte, la oficina de Yugabyte es el mejor lugar para las pizzas de piña. Y bueno, realmente no es una realidad. La oficina de Yugabyte es la mejor para soluciones de bases de datos distribuidas, y cualquier italiano que estuviera aquí me mataría si escuchara que las pizzas llevan piña. Y bueno, eso es todo lo que tengo como demo. Voy a regresar a la presentación principal. Y prácticamente para un poquito cerrar la sesión antes de ir a la sección de preguntas y respuestas, pues quiero resumir en el estado actual, que es el estado actual de esta solución, que hoy en día los índices HNSW están totalmente funcionales, con soporte para funciones de distancia, coseno L2 y producto interno. También se hicieron pruebas con VectorDB benchmarks y lo integramos a nuestra automatización de desempeño, utilizando diferentes tipos de pruebas, como por ejemplo utilizando vectores con 768 y 1536 dimensiones, y también utilizando tablas con 50,000 a 100 millones de vectores. Esto va a ser, si no es que ya fue liberado, en una versión Tech Preview, que es 2.25.1. Lo que significa Tech Preview es que no es una versión de disponibilidad general o General Availability, pero es una versión más para que los usuarios prueben estas funcionalidades. Y bueno, este es el mismo link de diseño que pudieron haber capturado en el QR, o también, creo que lo puso por ahí Oscar en el chat. Y bueno, nada más unos puntos importantes antes de cerrar, como resumen. Es que, bueno, cuando necesitas una aplicación de misión crítica de alto desempeño que requiere escalar y que requiere alta disponibilidad, pues entonces es donde está el valor de una base de datos distribuida como Yugabyte, ¿no? Y cuando necesitas compatibilidad con Postgres, pues también es donde está la propuesta de valor de Yugabyte, ¿no? Eso que es una base de datos, otra vez, compatible con Postgres, para aplicaciones de misión crítica, altamente disponible y distribuida para escalabilidad. Ok, bueno, dicho esto, vamos a pasar a la sección de preguntas y respuestas. Ok, Oscar, tenemos... Sí, genial, excelente. Muchas gracias, Luis, por la presentación, muy interesante. Te voy un poco a ir, bueno, primero voy a hacer una pregunta yo personal, ¿vale? Y luego te voy a ir pasando las preguntas del chat, ¿vale? Mi pregunta, para entenderlo bien, es, nosotros si ya hemos cumplido con Postgres,
con un Postgres comunitario instalado en standalone, ¿cómo de difícil puede ser de pasar de ese Postgres que tenemos en una instalación, en una máquina virtual, a pasar a la Byte y qué ventajas tendríamos? Sí, bueno, claro, como lo comentaba anteriormente, voy a empezar por la parte final de tu pregunta. Las ventajas es precisamente tener la escalabilidad y la alta disponibilidad. Todos sabemos que hay muchas alternativas para tener este tipo de configuraciones en Postgres, ¿no? Hay muchas soluciones en el mercado, pero al día de hoy, tener una base de datos distribuida tiene muchas otras ventajas sobre las otras soluciones, como por ejemplo, hablando en términos de RPO y RTO, pues nosotros tenemos la posibilidad de reducir ese RPO a 0 segundos, es decir, no vas a tener ninguna pérdida de datos y a reducir el RTO a un tiempo de segundos, ¿no? Digamos 3, 5 segundos, que sin ir a una explicación muy amplia, es lo que toma en elegir un nuevo líder la base de datos, ¿no? Entonces, tú tienes una base de datos altamente disponible, escalable, y que tiene un RPO de 0 y un RTO de segundos. Ahora, ¿qué tan difícil es moverte de un Postgres monolítico, digamos, que está en una sola instancia a Yugabyte? No debería ser muy difícil, depende mucho de la implementación, pero nosotros consideramos ese caso de uso como un lift and shift, es decir, tú tomas tu base de datos, utilizas una herramienta que tenemos que también es open source y que está en nuestro GitHub y que tú puedes descargar y empezar a utilizar, y esa herramienta se llama Voyager, y Voyager te permite migrar bases de datos desde Postgres hasta Yugabyte, inclusive otros tipos de bases de datos como son Oracle y MySQL, también los puedes migrar hacia Yugabyte, ¿no? Pero a tu pregunta específica de cómo migrar Postgres, qué tan difícil es migrar Postgres a Yugabyte, pues no es muy difícil, es relativamente sencillo. Como te digo, puedes usar Voyager, conectarte a tu fuente en Postgres y él hace toda la magia para pasar tus datos y tu modelo de datos hacia Yugabyte. Inclusive haciendo un assessment de cuáles son las recomendaciones para que el modelo de datos sea más eficiente en una base de datos distribuida. Ok. Y a nivel de la codificación de la aplicación, ¿hace falta aprender un SQL diferente o tenemos que cambiar nuestra aplicación para que funcione con Yugabyte? No, efectivamente, como te lo decía, es un lift and shift, ¿no? Si tu aplicación hoy habla con Postgres, inclusive nosotros soportamos, por ejemplo, en el caso de Java, ¿no? Que es lo que más comúnmente escuchamos en el mercado de aplicaciones que son desarrolladas in-house. Nosotros soportamos el driver de Postgres, inclusive, ¿no? Si tu aplicación hoy en día usa el JDBC de Postgres, lo único que haces es cambiar la URL y prácticamente tu aplicación ahora empieza a consumir la base de datos desde Yugabyte, ¿no? Pero no hay cambios que tú tengas que hacer realmente en el código como tal, ¿no? Excelente. Luego acá tenemos una pregunta de David en la que pregunta si se pueden utilizar capacidades de paralelismo del engine para mejorar el rendimiento de las consultas. Sí, era algo que tocábamos en uno de los slides. Ciertamente es uno precisamente de las ventajas de una base de datos distribuida. Sí, como tú tienes todos los nodos en una base de datos distribuida, en el caso de Yugabyte, pues como usa el algoritmo RAF de replicación, el número de nodos mínimos que vas a tener o el número mínimo de replicación es 3. Entonces, en un clúster con 3 nodos, pues todos tus nodos realmente son de lectura y escritura. No es como otras soluciones en las que solamente tienes un nodo de lectura y escritura y los otros nodos te sirven únicamente para replicar y para estar de alguna forma activos, digámoslo así, en el sentido de que cuando sucede una falla, entonces se hace el cambio hacia los otros nodos. En el caso de Yugabyte, desde que es una base de datos distribuida y que los datos están particionados y distribuidos a través de los diferentes nodos, otra vez, todos tus nodos se convierten en nodos de lectura y escritura. Entonces, cuando tú lanzas una consulta, pues obviamente puedes usar todas las funcionalidades y todas las ventajas de paralelismo para hacer más eficiente tu desempeño en la base de datos. Listo, excelente. También tenemos muchas del tema de la disponibilidad. Te voy a pasar dos juntas, ¿vale? Que yo creo que están relacionadas. Una es si cuando se refieren a que la solución es distribuida, es si puede estar distribuida entre varios data centers
y la otra es si el producto cuenta con alguna interfaz gráfica para facilitar la gestión. Sí, ambas es una respuesta positiva. Es decir, si entendí bien la primera pregunta, es si es posible desplegar Yugabyte a través de múltiples centros de datos. Sí, eso, de hecho, esa es la configuración default. La configuración default es que esos nodos de un solo clúster estén a través de diferentes centros de datos. Y eso, en ese sentido, Yugabyte es muy flexible, ¿no? Prácticamente tú lo puedes hacer en la nube, por ejemplo, en AWS, a través de diferentes zonas de disponibilidad o a través de diferentes zonas, a través de diferentes regiones, perdón, si así lo deseas. Todo depende del nivel de resistencia que tú quieras, ¿no? Y eso nosotros lo llamamos dominio de falla. Entonces, tu dominio de falla pueden ser las zonas de disponibilidad, tu dominio de falla puede ser regiones, si estamos hablando de proveedores de nube. Pero Yugabyte también te permite desplegar la solución en premisas. Entonces, esas zonas de disponibilidad o esas regiones pueden ser centros de datos que tú tienes en tus premisas, ¿no? O con algún proveedor que te da el servicio del centro de datos, ¿no? O inclusive puede convertirse en una solución híbrida en la que tú puedes tener algunos nodos en un centro de datos en premisas y tener otros nodos en la nube, ¿no? Entonces, como te digo, es muy flexible y te permite hacer diferentes configuraciones para tener precisamente esa alta disponibilidad según el dominio de falla que tú quieras obtener. Y la otra pregunta es sobre la interfaz gráfica. Sí, ¿Sí? el producto tiene un panel de control. Ese panel de control prácticamente te permite realizar todas las operaciones del día 1 y del día 2 de la base de datos. ¿Qué son las operaciones del día 1? Pues bueno, prácticamente iniciar un clúster, eh, eh, hacer todas las configuraciones iniciales. Día 2, backup and restore, escalación vertical, escalación horizontal. Todo eso lo puedes ejecutar a través de la interfaz gráfica o del panel de control. Pero un punto más interesante todavía es que este panel de control se comunica con el backend a través de una REST API. Entonces, esa REST API también está disponible para que tú la consumas. Si en un momento dado, que muchas compañías que están enfocadas en un proceso de automatización, porque, por ejemplo, van a crear 100 clusters de Yugabyte por un tema de que necesitan 100 clusters de desarrollo. Entonces, no va a estar alguien creando los 100 clusters en la interfaz gráfica, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos, tú puedes usar esa REST API, hacer un proceso que automatice la creación de esos clusters y consumir la REST API y hacerlo de una manera automática. Súper genial, muy interesante. Vale, pues no estoy, les voy a ser honesto, no estoy muy contento con hacer los webinars en Google porque yo creo que nunca queda claro la parte de cómo emitir las preguntas y respuestas. No sé si alguien se quedó con alguna duda, pero por ahora yo creo que estaría todo. Ok. ¿Vale? Luis, no sé si quieres añadir algo más a la presentación o algo que te faltó por decir. Bueno, nada más decir otra vez gracias. Gracias a todas las personas que atendieron la sesión, el webinar. Otra vez gracias al equipo de Hopla por invitarnos y por colaborar con nosotros, tanto en el webinar como en todos los proyectos que estamos haciendo en conjunto. Y bueno, están ahí los links para que nos puedan contactar a nuestro partner, Hopla. Está ahí el link de contacto. Y desde el lado de Yugabyte, pues se pueden unir a nuestro canal de Slack en yugabyte.com/Slack. Y bueno, si también desean darnos una estrella en GitHub, lo pueden hacer. Ese es nuestro repositorio principal de la base de datos, pero también por ahí les pasamos el repo de la solución específica de índices vectoriales. Y bueno, eso es todo de mi parte, Oscar. No sé si tú tengas algo más que agregar. No, bueno, agradecer a todos y que sé que, bueno, que a todos los que han asistido al webinar, nos encantaría tener su feedback y retroalimentación para saber qué les ha parecido, si quieren saber algo más, si tienen alguna duda y que sepan que, bueno, que parte de la filosofía de Hopla es tener la mayor cercanía con los clientes, entonces
si están en Madrid, en Barcelona, en Ciudad de México, en Guadalajara, en Medellín, en Bogotá, en Lima, pues que sepan que estamos cerquita para tomar un café con ustedes y hablar más sobre la solución, que yo creo que va a ser algo muy, bueno, ya es una solución muy disruptiva para toda la parte de gestión de datos y, como muy bien ha explicado Luis, para todas las aplicaciones que ahora se están desplegando en inteligencia artificial. Entonces, gracias a todos por asistir y seguiremos en contacto para lo que necesiten cara a cara y les avisaremos de próximos eventos. Pues nada, pues muchas gracias a todos.